Muchísimas gracias por haber venido a la Biblioteca Nacional a la presentación de la magna obra de Cameron de Boccaccio en 10 volúmenes, publicado por Liber. Aquí tenemos a Juan Izquierdo, el responsable de la edición de la obra, y sobre todo también hemos venido aquí a rendir homenaje a Celedonio Perellón. Celedonio Perellón es uno de los grandísimos ilustradores y pintores que hemos tenido en España. Se nos ha ido hace muy poco tiempo y todos los que estamos aquí, por una razón o por otra, le tuvimos afecto. Éramos vecinos, vivía en la calle Villanueva, su casa era un museo realmente lleno de obras maravillosas pintadas por su mano y recuerdo perfectamente todas y cada una de las visitas que he hecho a esa casa. Teresa también lo recordará, en donde hemos sido tan felices los amigos de Celedonio con él y con su ingenio y con su simpatía. Y vagabundeando por el barrio, yo le he visto tantas veces por el Dédalo de calles. Aquí está Mauro Armiño, que vive también muy cerquita de nuestras calles más transitadas, y era muy fácil ver o bien a Teresa acompañando a Celedonio o bien a Celedonio. Yo la última vez que lo he visto vivo fue precisamente en el cruce de Velázquez con Jorge Juan. Iba solo en ese momento y debió ser hace unos meses, unos 6 meses. Pues bien, Celedonio Perellón se volcó toda su imaginería deliciosamente erótica en la ilustración del Decamerón. E incluso algunos de los presentes pues acompañamos a alguno de los tomos que publicó Liber en su día con algún texto de homenaje tanto a Boccaccio como a Perellón. Para rendir homenaje a Perellón y para conmemorar el acabamiento, la finalización de esa obra inmortal de Liber. Liber es una editorial que se dedica a hacer libros únicos, esos libros que tienen una corta tirada y que cuando se poseen se enseñan a los amigos. Se presume uno de esos libros que publica Liber porque realmente son libros únicos, ¿no? Pues bien, tenemos para homenajear a Perellón y para recordar la aparición de estos 10 volúmenes del Decamerón, aquí a mi derecha a Mauro Armiño, también compañero de barrio de Celedonio y amigo, y que también actuó como presentador de uno de los volúmenes de la obra de Boccacciana. A su lado tenemos a María Hernández Esteban, prestigiosa filóloga, estudiosa del Decamerón. Luego tenemos a Juan Izquierdo, el responsable de Liber, que ha hecho tantas cosas con Celedonio, entre ellas un libro que tuve el honor de hacer con él, que se llamó Mundo, Demonio y Carne, que se acordará Teresa, ¿verdad? Que hay un poema además en el que sale ella, sale Teresa. Eran poemas en prosa que luego de repente se convirtieron por arte de magia en versos de mi último libro. Y aparte de Juan, el responsable de Ediciones Liber, tenemos a César Ortega, que es pariente, primo me parece, ¿verdad, César?, de Celedonio Perellón, a pesar de la diferencia de edad, sois primos, y recientemente ha publicado en otra editorial, no en Liber, un libro de versos con ilustraciones, 33, me parece, poemas y 33 ilustraciones de Celedonio Perellón. De modo que una persona con tanta vitalidad, con tantas ganas de vivir y con tanto amor por el arte y por la figura humana y por el erotismo que siempre caracterizó su obra como Celedonio Perellón, merecía este homenaje en la Biblioteca Nacional de Madrid. Se lo estamos brindando porque lo queremos y mientras nosotros estemos vivos, Celedonio seguirá vivo con nosotros. Muchas gracias. Y ahora tiene la palabra, que va a dirigir también el coloquio, Juan Izquierdo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por su asistencia a la presentación del Decamerón. En los preparativos de este acto ha ocurrido un hecho muy triste, y es que el ilustrador de la obra, de nuestra edición, pues ha muerto, y es Celedonio Perellón. Era una ilusión suya la de presentar en la Biblioteca Nacional la obra de su vida, la obra maestra a la que dedicó más de 6 años ininterrumpidos de trabajo y dedicación exclusiva. Para el que fuera presidente de la Asociación de Críticos de Arte de Madrid, Mario Antolín Paz,
Celedonio Perellón era uno de los pocos artistas españoles capaz de acometer la tarea de ilustrar de manera tan amplia el Decamerón, tanto por su capacidad creadora como por sus conocimientos técnicos e históricos. Decía de Celedonio: Perellón es un pintor de infrecuente talento, excepcional dibujante y grabador, capaz de expresarse en las más distintas técnicas de la estampación con igual maestría. Liber Ediciones tenía la idea de hacer una bella edición de los 100 cuentos de Boccaccio, pero la ilusión desbordante de Perellón hizo que el proyecto creciera en ambición y nos lanzáramos a hacer la mejor edición y la más ilustrada de cuantas se habían hecho hasta ese momento. Para ello estudiamos las ediciones ilustradas desde la edición Hamilton, que está en Berlín, con ilustraciones de Botticelli y del propio Boccaccio, y algunas más, y las ediciones de grandes artistas del medievo y algunas más cercanas, como la edición de Londres de 1757 en 5 volúmenes, y las más recientes de Chagall, Dalí y la edición de los 100 grabados de Slotter, hecha también en España, pero por un artista alemán. Trabajar con Celedonio ha sido para mí de lo más gratificante. Por su gran experiencia en el campo de la ilustración, hacía que todo fuera muy fácil y el trabajo fluyera sin dificultad alguna. Quiero destacar su implicación en el proyecto, pues Celedonio no se limitaba solo a crear las imágenes y hacer las planchas, sino que me ayudaba en todo lo que podía, presentándome a amigos a los que podía interesar y suscribirse a la obra, y siempre con esa buena disposición. Sin Perellón, estoy seguro que no hubiera sido posible la realización de esta obra. Es por esa empatía y disposición, por esa entrega desinteresada al proyecto, por lo que Perellón ha ilustrado para Liber numerosas obras. Además de las 10 jornadas o los 10 volúmenes del Decamerón, ha ilustrado el Codex Calistinum en 5 volúmenes, La Celestina, Mundo, Demonio y Carne, que nos decía Luis Alberto, Salomé de Oscar Wilde, Las Musas y Amantes Célebres. La mayoría de ellas premiadas por el Ministerio de Cultura como libros mejor editados en la modalidad de bibliofilia. Queremos que este acto no sea solo para presentar esta obra, su obra, sino que sirva como homenaje a uno de los mejores ilustradores de libros, pues son muchas las personas que han crecido desde su niñez o juventud con la lectura de los libros por él ilustrados. De la importancia del Decamerón como obra inmortal y de su autor no voy a decir nada, porque para ello tenemos aquí a Luis Alberto de Cuenca, que es de sobra conocido por todos ustedes como investigador del CSIC y sobre todo como escritor y poeta, por lo que ha recibido numerosos premios y el último, el reciente Premio Nacional de Poesía 2015. Es miembro de la Real Academia de la Historia y también ha sido director de la Biblioteca Nacional y secretario de Estado de Cultura. Pues yo personalmente le agradezco mucho que su asistencia, porque tenía ocupaciones importantes y se ha hecho un hueco para poder venir a presentar, en cierto modo, la obra ilustrada por su apreciado amigo Celedonio Perellón. María Hernández, profesora emérita de la Universidad Complutense de Madrid, tiene en su haber numerosos trabajos de investigación en el campo de la literatura italiana medieval y, sobre todo, de la obra de Boccaccio, y ha dirigido numerosas tesis doctorales. Es la persona que en este país mejor conoce el Decamerón de Boccaccio. Mauro Armiño, escritor, periodista, crítico teatral y traductor. Cuenta con numerosos premios nacionales e internacionales en el mundo de la traducción. Ha obtenido el premio Max y en 3 ocasiones el Premio Nacional de Traducción, y en 2007 el Gobierno de la República Francesa le nombró Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. Hoy también hablará de la traductora Esther Benítez, que murió cuando la 3ª jornada estaba a punto de concluir. César Ortega, periodista, director de varios diarios, cronista parlamentario, director de varios programas de televisión, es familiar y amigo de Celedonio Perellón, con el que ha hecho alguna que otra edición ilustrada y con el que ha pasado muy buenos ratos. De manera breve, quiero presentarles nuestra editorial.
Liber Ediciones inicia su actividad en 1989 y se dedica a la publicación de libros ilustrados, con textos y grabados originales de artistas contemporáneos como principal eje de nuestra pasión por la bibliofilia. Los textos que nuestros grabadores y pintores, como Celedonio Perellón, Vicente Arnás, está presente aquí en la sala, José Luis Fariñas o Natalio Bayo, ha ilustrado para Liber Ediciones, llevan al lector desde clásicos como el Apocalipsis bíblico, el Decamerón de Boccaccio o la Celestina, hasta autores claves del siglo pasado, como Oscar Wilde o Camilo José Cela, o actuales como Luis Alberto de Cuenca, Mauro Armiño, Pere Gimferrer, Ignasi Riera, Carlos Murcianos, entre otros. Si por algo se caracterizan las ediciones de bibliofilia, es por la exigencia máxima que requiere el trabajo. Nos ocupamos de piezas de arte, estampas, láminas, grabados, aguafuertes, etc. Es más una labor manual que mecánica. Hay que tratar cada hoja, cada página con un rigor que tiene mucho de la dedicación que ponían los miniaturistas de la Edad Media en los monasterios. Obras que sin duda alguna se revalorizarán con el paso de los años y se conservarán. Y ahora vamos a hablar de nuestra obra El Decamerón. Esta nueva obra original cuenta con la sobresaliente traducción de Esther Benítez, basada en la edición del prestigioso profesor Vittore Branca, y se completa con los dibujos y grabados del pintor y grabador Celedonio Perellón. Presentamos los 100 cuentos de Boccaccio narrados en 10 jornadas por sus 10 personajes en 10 volúmenes, un volumen por cada jornada que viven los personajes. Liber Ediciones ha pretendido que la obra sea también una compilación de las distintas técnicas de dibujo y de grabado. Cada una de las jornadas presenta una técnica de dibujo, una manera de componer y de grabado diferente: aguafuertes, barniz blando, punta seca, aguatinta, manera negra, xilografía, litografía y serigrafía, lo que nos permite un acercamiento al arte del grabado calcográfico y constituye, además, una muestra de las distintas formas de estampar. Cada volumen contiene cabeceras, capitulares, ilustraciones entre el texto, grabados originales y colofones, un conjunto creativo y técnico único de 140 aguafuertes y casi 1 millar de ilustraciones. La edición se limita a 199 ejemplares numerados en arábigo y 62 numerados en romanos, que duplican los grabados en sepia. La obra se presenta en rama conforme a la tradición bibliófila. Se ha realizado una encuadernación en lujoso estuche y cada volumen presenta un diseño especial en la cubierta. Por último, decirles que el prólogo de cada una de las jornadas ha sido realizado por distintas personalidades: Jesús María González de Zárate, María Zotalla, Natalia Camacho, Mario Antolín Paz, Carlos Alonso, que era compañero y amigo de Esther Benítez, Luis Alberto de Cuenca, Fernando Sánchez Dragó y Mauro Armiño. Creemos que el esfuerzo y el trabajo realizado han merecido la pena, y así lo ha reconocido el Ministerio de Cultura en el año 2006, otorgándole el primer y único premio a la mejor edición de bibliofilia. Y esto es todo. Esto es nuestro... Entonces ahora María Hernández nos hablará del Decamerón. Sí, sobre todo hablar del Decamerón, que es una forma más de homenajear a Celedonio Perellón, que vivió con Boccaccio durante tanto tiempo y tuvo una relación tan estrecha con él, evidentemente. Bueno, yo quería decir que es para mí una gran satisfacción, una satisfacción muy especial participar en este acto de homenaje a Celedonio Perellón y además en este espacio de la Biblioteca Nacional, que es objetivamente, la Biblioteca Nacional es muchísimas cosas, pero sobre todo en este momento para mí, pues el gran pulmón de nuestra vida cultural y subjetivamente pues el escenario donde desde finales de los años 60 he ido descubriendo libros, ensanchando horizontes y acumulando buenos recuerdos. ¿Cómo he tenido yo noticias del proyecto de Liber? Porque yo no he participado en la realización de ese libro. Pues les comento muy rápidamente que en el año 2000
celebramos en la Facultad de Filología un congreso sobre la proyección de Boccaccio en España y la directora del Instituto Italiano di Cultura, Luciana Rocca, me sugirió que era conveniente presentar este proyecto que estaba en camino. Y por supuesto que así se hizo, y estos desplegables que yo tengo aquí, que todavía conservo, como ve muy bien Juan Izquierdo, pues los presentamos allí y luego se los he ido enseñando a los alumnos y hasta que el libro ha estado acabado. Después, unos 10 años después, he entrado ya en contacto más directo con Juan Izquierdo, que me proporcionó materiales para los trabajos que yo estaba llevando a cabo, porque en el año 2013 se celebraba el 7º centenario de la muerte de Boccaccio. También le debo a Juan Izquierdo algo muy especial, que hizo posible que yo una mañana, creo que era otoño, pero lo recuerdo muy bien, aquella estupenda mañana, generosamente fui recibida por el matrimonio Perellón. En su casa pude ver los 10 volúmenes, pude comentarlos con ellos y fue un privilegio conocer a Teresa, conocer al artista y hablar con él de sus fuentes de trabajo. Me dijo, todos estos libros de arte son mis instrumentos de trabajo. Y vi allí su fuerza, su titánico vigor, y percibí también algo interesante, porque yo no había estado nunca en el estudio de un pintor. Percibí pues, las sensaciones que ese estudio transmitía, porque hay muchos detalles, hay muchos aspectos que ahora no podemos señalar. Bueno, yo quiero ubicar la labor de Perellón en la historia de la tradición del Decamerón ilustrado. Y para ello hay que partir de un libro que el profesor Vittore Branca organizó, titulado Boccaccio Visualizzato, publicado en 1999 por Mondadori, y que precisamente el profesor Branca presentó allí en ese congreso de que yo les he hablado ya en el Paraninfo, pues presentó ese libro suyo en 3 volúmenes con más de 1000 páginas, donde había dado cita a toda una serie de expertos en materia de arte de todo el mundo y habían hecho pues, un estudio casi exhaustivo pues, de los materiales manuscritos, de los códices, sobre todo los bellísimos códices franceses iluminados, preciosos. Y bueno, pues la pintura, que después los cuentos de Boccaccio y las otras obras han ido suscitando interés de los pintores, y muchos objetos más de arte que están relacionados con motivos de la temática decameroniana. Quiero también decirles que en esas más de 1000 páginas la aportación de la cultura española no está aún por estudiar. Se le dedican 2 páginas solamente a España, quizá por el hecho de que los restos manuscritos en España son tan pobres que prácticamente son inexistentes, pero sí hay un magnífico, creo, o al menos notable, caudal de ediciones ilustradas del Decamerón desde 1820 aproximadamente hasta hoy, lógicamente. Y bueno, pues queda ahí hay una carencia que hay que solventar, y como les comentaba, pues en ese centenario del 2013, que en Italia se hicieron múltiples congresos, en Italia y en Europa y también en España, pues allí pude explicar algún pequeño aspecto, y también le hice llegar después a Celedonio Perellón el resultado de ese trabajo mío, que espero que le llegara, y espero que le caldeara un poco el ánimo el hecho de que alguien se ocupe de estudiar con cuidado, espero haberlo hecho con cuidado y detención, una parte de su trabajo, pues me llena de satisfacción, o un poquito al menos de consuelo en este caso. Bien, paso a enumerar, porque creo que este es mi trabajo aquí,
Las principales aportaciones de la ilustración de Celedonio Perellón y de cómo se concibe por Editorial Liber y su equipo de expertos el libro. En primer lugar, como ya se ha dicho, y yo quiero insistir en ello, es este el primer proyecto ilustrado basado en un texto español que no mutila el libro. Un texto, por lo tanto, completo. Presenta una traducción muy cuidada. La traducción de Esther Benítez es un trabajo notable. La casi totalidad de ediciones anteriores realmente es así, La casi totalidad, hasta llegar a 1967-68, cuando se edita el libro de Vergara. Esa es ya la primera traducción que, basándose en la edición de Vittore Branca y hecha en Italia, hecha en Roma, pues ya tiene instrumentos a su alcance para hacer un buen trabajo y para tener un texto y respetarlo y saber por qué hay que respetar al máximo absolutamente todos los elementos del libro de Boccaccio. Pues bien, les decía que la casi totalidad de ediciones anteriores eliminan, pues, por ejemplo, el proemio del autor, que el proemio del autor de un libro, que es algo enormemente importante, porque es, digamos, un poco el testamento de lo que él quiere decir y hacer. Y se elimina una buena parte, por no decir la totalidad, del marco de los narradores. En fin, en definitiva, se descoloca la dinámica marco y cuentos. Y todo ese sistema tan complejo que Boccaccio organizó cuidadosísimamente para hacer que los significados complejos del libro pues llegaran con facilidad al lector. Perellón le dedicó tiempo a ilustrar las partes del marco, que me parece fundamental. El propio Boccaccio ya marcó las pautas en este sentido, porque el primer códice ilustrado que conservamos, el Códice 482 de la Biblioteca Nacional de París, es un códice ilustrado, quizá por un vecino de Boccaccio, y posiblemente Boccaccio le orientara de lo que había que hacer, y allí en efecto están ilustradas 2 o 3 imágenes del marco, de ese marco con el que comienza el libro. Y Celedonio Perellón pues refleja la ciudad de la que se parte, por supuesto la peste. En cambio, la peste no se elimina en las ediciones españolas porque tiene un valor moralizante, tiene un valor de poner al lector cara a la muerte. Es un memento mori, recordarle que la muerte está ahí. Pero el resto del marco, pues toda esa parte lúdica y toda esa parte con esa función estructural tan importante, pues va a ir desapareciendo. Mientras, en cambio, en este libro está recogida con cuidado para respetar las múltiples capas que rodean a cada uno de los cuentos. Capas donde dialogan los narradores, comentan lo que se ha contado, aportan valoraciones de interés y ayudan al lector a entender mejor cuál es el significado, no diré último porque son muchos, pero cuál es el significado que está detrás quizá de ese mensaje pues tan lúdico, tan divertido, tan entretenido, porque detrás de todo eso hay bastantes ideas más. Perellón ilustra además de forma sintética el argumento de cada una de las jornadas. Esto me parece también muy novedoso, me parece importante, porque digamos que dirige al lector exactamente hacia el tema fundamental de toda la jornada, aunque no hay siempre una uniformidad, digamos, muy precisa. También el aguafuerte para cerrar cada cuento es una contribución muy notable. Me refiero a ese aguafuerte que condensa todo el cuento.
Eso es algo muy novedoso, yo creo que no se había experimentado en ningún momento. Requiere un esfuerzo muy notable porque requiere efectivamente un esfuerzo de comprensión de todo el cuento, de los momentos fundamentales y de un conocimiento de cómo funciona la trama para poderla condensar. Y en el caso que yo he podido estudiar más de cerca del cuento 4-5, del cuento de Elisabetta Messina, el resultado es impresionantemente magistral. Es una imagen de una belleza, de una imaginación, de una destreza realmente sorprendentes. También quiero poner de relieve el sistema de añadir varias ilustraciones para cada uno de los cuentos, las capitulares, los colofones, lo que hace que efectivamente, como ha dicho Juan Izquierdo, este sea el libro con un número mayor de ilustraciones, porque, por ejemplo, la edición de Nauta de 1966, ilustrada por José Narro, pues tiene unas 500 ilustraciones. Y además el texto está escrupulosamente manipulado, escrupulosamente manipulado. Bien, creo que no quiero extenderme más porque hablar del Decamerón nos llevaría aquí mucho tiempo y aquí el objetivo es el libro y el trabajo de Celedonio Perellón. Pero como les he dicho, hablar del Decamerón es un poco volver a homenajear al artista. Y yo quería entonces aquí aprovechar la ocasión para recordar que, como ya he señalado, detrás de esas tramas tan divertidas a veces e interesantes, hay contenidos muy profundos. Y un contenido que Boccaccio defiende desde el principio hasta el final del libro es la defensa de la mujer. Y la defensa, porque la mujer es la protagonista en todo momento, porque las narradoras son 7 frente a 3 narradores, porque a la mujer se le dedica el libro, lean el proemio y verán con qué delicadeza, con qué sensibilidad Boccaccio entiende que la mujer es el elemento más frágil de la familia y de la sociedad. Bien, bueno, pues quería, por lo tanto, decirles que esa presencia femenina que está en los cuentos es, sobre todo, una presencia protagonista. La mujer no es, salvo en 2 o 3 ocasiones, no es nunca objeto, es siempre sujeto. Y es un sujeto que reivindica su derecho a ser persona, su derecho a ser individuo, su derecho a la libertad, su derecho a la vida afectiva, a la vida familiar como ella la quiere vivir. Y de ahí, pues, todas esas estrategias tan sofisticadas en muchas ocasiones. Pero lo que quiero es que recordarles que lo importante es el proceso en los cuentos de Boccaccio, el proceso por el cual se llega a ese final. Lo importante no es el encuentro amoroso final, no es tanto el encuentro amoroso final como el proceso. Y eso es lo que creo que es importante. Y bueno, pues voy a terminar ya porque, como les digo, lo fundamental es valorar el trabajo del escritor y aprovechar para, hablando de mensajes feministas, pues decir que Boccaccio se adelantó muchos siglos a unas ideas que todavía hoy necesitan ser defendidas con fuerza y con vigor. Quiero decirles que el feminismo y el atrevimiento y la osadía de los mensajes de Boccaccio en su época en este aspecto son llamativamente escandalosos, porque el Decamerón es un libro que habla de todas las cosas que tienen que ver con la realidad humana, y eso es muy valiente y muy arriesgado y muy atrevido. Y de hecho la censura pues ha mantenido firme su barrera sistemáticamente
delante de este libro, pero que el libro se escapa y el libro se ha recuperado de manera total, se ha recuperado en su texto de manera total, de manera filológica, se está estudiando, se está analizando y sigue estando ahí comunicándonos mensajes de una entidad que va mucho más allá de lo que aparentemente podemos imaginar. Y por lo tanto, pues nada más, felicitar de nuevo al equipo editorial por este proyecto y animarles a leer al Decamerón, el Decamerón, que será también una forma de recordar a la figura de Celedonio Perellón. Muchas gracias. Bueno, pues ahora tiene la palabra Mauro Armiño. Buenas noches. Bueno, como ya ha contado Luis Alberto, Celedonio era vecino de ambos. Vivíamos más o menos a 200, 300 metros y los encuentros eran frecuentes. Yo le conocí a finales de los 60, principios de los 70, cuando andaba la bohemia de poetas y pintores todavía por el barrio, por la calle Libertad y esas andanzas que ahora se ha puesto muy de moda. Pero después ya lo he conocido ya como vecino de barrio, lo he conocido ya más ahí en el núcleo de Claudio Coello, Jorge Juan, Villanueva, Velázquez. Y un día que nos encontramos en un semáforo me dijo: oye, que voy a ilustrar Salomé y que tu traducción me ha gustado. Ponte en contacto con el editor. Y bueno, pues ahí empezaron nuestras, digamos, aventuras editoriales juntos. Después yo creo haber participado solo como colaborador en algún libro más ilustrado por él, y el último, yo no sé si es el último que, yo creo que sí, el último que ha ilustrado, sí, Amantes Célebres, ya es un texto mío. Y las musas también. Y las musas también es. ¿Y las musas? No. Texto tuyo, sí, sí. Me acuerdo mejor de las obras ajenas que de las mías. Pero con Amantes Célebres seguí bastante de cerca el proceso, lo vi pues 5, 6 o 7 veces en su casa, y vi cómo iba preparando las viñetas. Aparte de los grabados, lo que a mí más me divertía eran las viñetas, porque eran pequeños dibujitos muy coloreados, muy vivos, que alegraban mucho. Bueno, el resumen es que Celedonio, como grabador, era quizá el grabador más experto en todas las técnicas de grabación. Hay grandes artistas, desde Picasso, todos los pintores de la vanguardia hicieron grabados, hicieron de todo. Picasso hizo escultura, etcétera, etcétera. Pero lo hacían un poco a la pata a la llana. No conocían las técnicas exactas. Por su educación desde niño, Celedonio pudo manejar muy bien todos los... porque el mundo del grabado es todo un mundo de materiales, de herramientas, y son todo muy distintos. Él las conocía absolutamente todas, y en el Decamerón cada libro va hecho con una técnica distinta, con una forma distinta de grabar. Bueno, ya les he hablado de Celedonio. Los demás, me ha pedido Juan que yo hable de la traducción, y María Hernández ya nos ha dicho que era estupenda, y la autoridad en italiano en esta mesa la tiene ella. Yo no sé cuándo la conocí, pero sé que a primeros de los 70, de Consuelo Verges, que
había venido del exilio y vivía aquí también una especie de exilio interior. Consuelo Vergés es la primera mujer que trae, digamos, nuevas técnicas de traducción a España, nuevos sistemas de traducción, que es el rigor, hay que aplicar el rigor al texto. El texto es el que manda, no el traductor. Hasta, bueno, la traducción ha tenido sus etapas, las traducciones de los primeros 50 años del siglo XX, los traductores metían lo que se les ocurría, adornaban, no seguían la sintaxis, inventaban bastante mucho. Ella trae por primera vez el texto es el que manda y el que domina, y si usted tiene algo que añadir, añádalo en el prólogo, en notas o donde quiera, pero no se meta usted en el texto. Conocí a Consuelo que traía, porque lo había visto en Francia, traía una idea de lo que debía hacerse. Había que constituir una asociación de traducción, reunir a los traductores y que no cada uno anduviese por su parte. Ella y otra traductora, una traductora de chino, Marcela de Juan, que eran mujeres, digamos, viajadas, llegaron aquí con la idea, propusieron, empezamos a trabajar y yo conocí ahí a Esther Benítez porque las primeras reuniones y el primer grupo de asociación de lo que entonces era la APETI se gestó entre 4 o 5 personas, 2, Consuelo y Marcela de Juan, Esther Benítez, yo, y había otras 2 personas de las que ya mi memoria ha hecho un agujero. Bueno, yo creo que es conocido que Esther Benítez era una estupenda traductora, una muy buena traductora de italiano, de francés, incluso algunas veces ha traducido también inglés, que gracias a ella conocemos buenas traducciones de Calvino, de Manzoni o de Maupassant, los cuentos, y eso es una cosa que se le ha reconocido públicamente siempre. Lo que yo creo que ya no se sabe tanto es que ella prestó un gran servicio al grupo, a la asociación de traductores, al gremio de traductores. Después de formar la asociación, yo estuve fuera de España 9 meses y cuando volví la asociación ya estaba más o menos en marcha y yo no soy muy asociativo, valgo poco para eso para la práctica de lo que es una asociación. Sin embargo, Esther Benítez era lo perfecto. Tenía una capacidad organizativa para hacer eso, que es una cosa latosa, etcétera, etcétera, que la mayoría no queremos, pero ella lo hizo. Ella se encargó, como secretaria de la asociación lo dirigió, e hizo la cosa más pesada del mundo, que era discutir con los editores. Los editores en aquella época hacían lo que les daba la gana, ahora han vuelto un poco también a hacer lo que les da la gana, claro. Hacían lo que les daba la gana, no había contratos, no había nada, era todo de palabra, los precios eran irrisorios, etc. Y ella fue machacando, y digo machacando porque hay una anécdota. Yo estaba citado un día con Javier Pradera, que era la persona que dirigía Alianza Editorial, y delante de mí había otra persona que yo no sabía quién era, y cuando se abre la puerta era Esther Benítez, que había estado hablando, entre comillas, con Javier Pradera. Y Javier Pradera me recibe al grito de «¿No vendrás tú también a...?» Es decir, le había montado un cirio a Pradera, pero al final Alianza fue la primera editorial que estableció una especie de contrato tipo, y eso se debió a todo el trabajo que hacía Esther Benítez con los traductores. Gracias a ella cambió el estatus de los traductores de
ser unos que pasaban por allí y que estaban al albur de lo que querían los editores, a tener primero unos mínimos derechos, unos acuerdos, unos pactos, que es lo que había entonces en Francia, que era lo que más conocía Consuelo Vergés. Eso me parece importante, el trabajo combativo de ella. En cuanto a la traducción, si Consuelo había traído ya unas pautas de mayor rigor, Esther Benítez las aplica todavía con mucho mayor rigor. Y eso creo que es lo que ha aprendido la generación más joven de traductores. El que manda es el texto y tiene que ser el texto nada más el que esté ahí. No valen florituras de traductor con veleidades de escritor, no vale nada. Usted se somete al texto y nada más. Bueno, me alegra recordar, unido al recuerdo de Celedonio Perellón, el de Esther, porque creo que los dos, cada uno en su campo, han servido para que esta cosa que llamamos cultura en España por lo menos mejore algo. Gracias. Bueno, y ahora para cerrar el acto nos hablará César Ortega, de su tío y amigo. Basta con pasar una tarde con ellos. Hay artistas que te seducen, transmiten el don de abrir las puertas a su extraordinario mundo. Pensaba en Perellón y me hice poeta, y ahora que ya no está, vuelvo a ser un simple testigo de la realidad. Un prosaico periodista que escribe sus crónicas respondiendo en blanco y negro a las 6 preguntas: ¿quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo? Aquellos días, después de hablar con Celedonio, las 6 respuestas me devolvían la tristeza de una fórmula. Sentía el impulso de adornar las palabras, como cuando visitaba el estudio donde pintaba a una de sus modelos. Sobre la blanca tela maduraban sus pechos a rasgos de pincel hurtados a las sombras. Una joven posaba para un pintor desnudo. De rosas y de rojos, vestido de color, vagaba el universo de su redondo culo. Un beso reluciente, pezón de fresa, una manzana carne excitada, bodegón de tentaciones prohibidas. En la estancia flotaban partículas de polvo, media tarde de una recién nacida primavera. Curioso de las luces, abstraído en sus ojos, iba transmutando el espíritu de la piel al lienzo. Un éxtasis posando en postura formal, ensimismada en el denso aroma del aceite, su cuerpo levitaba y se marchó por la ventana buscando el sol. Siempre existieron mundos variados en el universo local de Perellón, pero solo tuvo una pasión: el arte, el amor y el desnudo femenino. Cuando los aviones atravesaban las Torres Gemelas de Nueva York, una pareja hacía el amor en un apartamento cercano. Ella aseguraba, sollozando, que un día iba a morir de tanto placer entre sus brazos. En septiembre de 2001, Perellón inauguró una exposición en Toledo donde presentaba sus anamorfosis, cuerpos deformados por espejos convexos. Grabamos un reportaje para Televisión Española sobre los horrores de la guerra y los placeres del amor. Hace el amor al menos 3 veces por semana, recetaba con su convicción y sus ojos de genio devorando la cámara. ¿Cuántas mujeres desnudas has pintado?, le preguntaba. ¿Y cuántas veces has estornudado tú?, me respondía. En materia de desnudos, Perellón iba directo al grano, o mejor al clítoris. En plena dictadura quemaron sus cuadros en Valladolid, se marchó a París. En plena democracia, en ocasiones le tocaba a sus editores, a las personas cercanas, suavizar al maestro, mostrar la cara espiritual de su pasión por el misterio de la carne. Pintaba flores y caracolas, pero sobre todo pintaba culos, coños y pezones. No vamos a engañarnos ahora que se ha ausentado. Y como era perfeccionista y excelente grabador y dibujante, la carne rosa era explícita, un primer plano excesivo para colgarlo en el centro del salón de una casa decente. Qué deleite contemplar algunos de sus óleos, qué honor tener entre las manos sus grabados del Decamerón, sin duda la obra y el sueño de su vida.
Cuando me pidieron que pronunciara unas palabras en la iglesia, una especie de responso laico en recuerdo a Perellón, me avisaron de que tal vez el cura querría leerlas antes por si el cuadro del salón era demasiado explícito, pero no lo hizo. El sonido de los altavoces en las iglesias está demasiado acostumbrado a la voz de los curas. Parece que llega de un cielo líquido de eco encapsulado. Sentí verdadero pavor al subir al atril. Pensaba en Perellón, en el rincón de su casa de la calle Villanueva donde pintaba, y recordé a un escritor que hablaba de la doble quietud de una máquina de escribir cuando nadie escribe en ella. Imaginen ahora la incomprensible quietud de la mesa donde Perellón trazaba sus bocetos, dibujaba con el punzón sobre la placa de metal. Imaginen la soledad de esa mesa iluminada por sus estampas. Teresa sabe mejor que nadie de qué hablo, porque en esa mesa trabajó día tras día, creando, recreando, iluminando sus mundos. En este infinito espacio donde viajamos nos hacemos muy pequeños cuando sentimos el vacío que deja un ser querido. Lo pensamos, lo recordamos, nos parece imposible no verlos, no tocarlos, no poder hablar con ellos. Quizá una de las respuestas al sentido de la existencia la encontremos en la vida de los verdaderos artistas, y es que el auténtico creador, el creador con mayúscula, se siembra en su obra. Para que un pintor se siembre en su obra debe primero adquirir un dominio absoluto de la técnica, de la línea, la curva, las luces, los colores y las sombras, un dominio tan perfecto y cotidiano que le permita recuperar luego la inocencia, olvidarse de lo aprendido y navegar abstraído como cuando el niño Perellón pintaba en el suelo de la calle de su casa con tizas de colores. Técnica, lenguaje, bondad, inocencia y genio. Los verdaderos pintores como Perellón se transforman en algo único, graban así su alma inmortal, se siembran en su obra y perviven a través de los lienzos donde deslizaron sus pinceles, su belleza interior, la imagen de sus espejos, la doble quietud de una caracola, el nácar de sus perlas cultivadas. Heredero de siglos, semejante belleza, trabajo y sabiduría debe darnos fuerza y alegría a los humanos, sobre todo a los que han tenido, Teresa, la inmensa fortuna de vivir a su lado y recibir sus caricias. Te queremos y te recordamos, Celedonio Perellón Cardona. Y ahora Teresa, la esposa de Perellón, quería decir algunas palabras. Bueno, en primer lugar, quiero daros las gracias a todos los que habéis hablado por el reconocimiento que habéis hecho de la obra de Perellón para Libre Ediciones, las ilustraciones maravillosas. Desde luego, Perellón era un gran artista. Además, también un grabador estupendo, pero yo quiero también aquí dar las gracias a la estupenda labor de estampación hecha por Coche y Jorge Díez Perellón. Fantásticas. Y por último, a Juan Izquierdo, porque sin Juan Izquierdo, me lo decía siempre Perellón, Teresa, sin Juan Izquierdo, esta edición del Decamerón no hubiese sido posible. Muchas gracias a todos.